Bien, entonces como mencionábamos, teníamos en la anterior clase un circuito, un amplificador Cascode, el cual habíamos hecho los cálculos y si recordábamos bien, básicamente teníamos lo siguiente, ¿no? Teníamos una resistencia de R1 igual a 7.5K, una resistencia R2 de 6.8K, una resistencia R3 de 3.3 CAS y una resistencia de colector del primer transistor de 2.2 CAS, una resistencia de emisor de 1.2 CAS y bueno, no teníamos el valor de RC2 y según nuestros circuitos que habíamos obtenido, básicamente no influía mucho en cuanto al tema de ganancia o al tema diríamos, de diseño como tal de este tipo de amplificador, ya por la configuración que tiene. Pero bueno, podríamos determinar un parámetro que más o menos nos permita tener un mismo voltaje colector-emisor en ambos transistores, ¿ya? Y para ello he escogido un valor muy próximo al valor de la resistencia RE, muy similar a la resistencia RE, de tal forma que me permita tener el voltaje colector-emisor el mismo en este transistor que en este segundo transistor. Asimismo teníamos, esto estaba conectado a una resistencia de carga RL, que era de 220 ohmios. Bien. Para el caso de los capacitores pueden ser grandes, simplemente para que sirvan de acoplamiento. Entonces hemos tomado un valor y habíamos previsto una resistencia R, una resistencia RS, ya, que podríamos considerar, no teníamos un valor, o podríamos considerar muy pequeña para hacer un cálculo más aproximado. Bien, lo primero que habíamos hallado es hallar vamos a revisar esto, el voltaje de operación. Para nuestro caso habíamos diseñado todo con 18 volts, ¿ya? Y habíamos obtenido los siguientes eh, parámetros. Bien, vamos a simular entonces el circuito. Abajo también es lo que hemos sacado punto 20. Es así que la resistencia, bueno, la va a ser misma, pero en caso que tuviéramos que tener una acá, según esto, tomando ya la salida del osciloscopio, ¿no? Si recibimos la salida sobre el voltaje y la extensión directa por ganancia, lo que podríamos pero entonces podemos manejar 338, 338, o sea, pero digamos que bueno, a ver, a la vez, entonces vamos a ver ahora lo que es un amplificador PJT, en este caso de dos etapas, ¿ya? Eh, para hacer multietapas en los amplificadores, existen diferentes formas de acoplar las etapas, es decir, puede haber un acoplamiento directo sin un capacitor, ¿no? Directamente que podamos conectar una etapa con la otra. Como en el anterior caso, en el casco, no teníamos, el acoplamiento era directo, del emisor iba directamente hacia
del colector iba al emisor del otro transistor, ¿no? Y podemos tener un acoplamiento también con capacitores, ¿no? De esta forma, que me permite una mejor autonomía porque podría analizar inicialmente en algunas partes por separado, ¿ya? Al estar este capacitor, por lo menos en DC me va a poder anular, me va a separar los dos circuitos, entonces me permite hacer un mejor análisis. Y también tenemos un acoplamiento por transformador, que lo vamos a ver más adelante. Para este caso, entonces, un amplificador acoplado con un capacitor, ¿ya? Eh, y vamos a analizar este circuito, ¿no? El ejemplo nos pide dimensionar un amplificador en configuración emisor común. Los dos están en emisor común y utilizan transistores BC548 y donde la primera etapa gané, solo tengo una ganancia de 1 y la segunda ganancia sea de 6. ¿Ya? El voltaje de entrada, en este caso va a ser 1.2 voltios. Y queremos que trabaje, nos dan ya puntos de operación. La corriente del colector 1 va a ser de 5 miliamperios y la corriente del colector 2 de 10 miliamperios. El voltaje de alimentación para dos etapas es de 22 voltios. ¿Ya? Y el beta, bueno, esto es de una práctica de laboratorio, sería ideal medirlo con un tester. Para nuestro caso vamos a tomar una consideración de un beta, de uno de los betas más utilizados. Voy a tomar un beta igual a 200 para este ejemplo, ¿ya? Entonces, teniendo estos datos, todo lo demás sería incógnita, ¿no? Nos faltaría ya R1, R2, RC1, RE1, R3, R4, RC2, RE2 y bueno, vamos a tener que calcular esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Lo primero, obviamente, puedo hacer mi análisis de este circuito, básicamente en DC, ¿ya? Voy a hacer entonces ahora el circuito en DC. Análisis en DC. Entonces, lo que hacemos directamente voy a graficar. En DC, los capacitores, si podemos ver bien acá, este capacitor y este, todos los capacitores básicamente se abrirían, ¿no? Entonces no habría la fuente de entrada. Este capacitor al abrirse dejaría libre la resistencia RE1, lo mismo que RE2. Y una ventaja de este capacitor de acoplamiento va a ser de que se abra. Entonces, esta etapa va a ser, podemos analizar por separado y esta también por separado, ¿no? Entonces, tendríamos acá lo siguiente. En DC tendría un circuito de esta forma, ¿no? Entonces, básicamente, si lo tomamos de esta manera, aquí tendríamos R1,
Aquí tendríamos R2. RC1 y RE1. ¿Ya? Este sería uno de los circuitos. Y de la misma forma, tendría para el segundo circuito, ¿no? Básicamente, esto va a ser solamente R3, esto va a ser R4, esto va a ser RC2 y esto va a ser RC2. Bien, la fuente de alimentación, bueno, para ambos PCC. Y todo va hacia tierra, ¿no? Entonces, los circuitos son idénticos, solamente que van a variar los parámetros. Los cálculos que voy a hacer acá son similares para uno y otro. Bien, como nuestros requerimientos son básicamente en, en alterna, ¿por qué? ¿Cuáles son nuestros requerimientos? Nos dice que tenemos que tener ganancia de 1 y el otro una ganancia de 6. Y la ganancia básicamente se da generalmente en alterna, en el circuito de análisis en alterna, y más que todo considerando las corrientes de operación del transistor. Como se nos dan las corrientes de operación de cada transistor, entonces solo nos restaría hacer el análisis inicialmente en alterna para ver cómo determinar mi ganancia de corriente en cada una de las dos etapas. Y a partir de ello, entonces recién debería, calculando algunos parámetros, ya podría polarizar adecuadamente cada transistor. Entonces volvería a la parte del análisis en DC. Entonces, bien, si bien teníamos acá este nuestro análisis en DC, vamos a ver ahora también acá nuestro análisis en AC. Bien, vamos a rearmar el circuito. Entonces, si rearmamos el circuito en AC, vamos a utilizar el circuito equivalente. Como está en el emisor común, la configuración ya la conocemos, básicamente sería la siguiente, es decir, tendríamos una resistencia acá R1, la resistencia R2 en paralelo, ¿no? Y tenemos acá ya para el modelo híbrido, tendríamos una resistencia R, RP1, vamos a decir. Luego tengo una fuente de corriente.
La fuente de corriente sería igual a la admitancia GM1 por el voltaje, en este caso, voltaje pi1. Y finalmente tendríamos acá la resistencia RS1, ¿no? Esto sería en función del primer circuito. Ya, ahora bien, tendríamos que conectar el segundo circuito. Ya. Bien. El otro circuito vendría básicamente acá, ¿no? Voy a... de esta forma. Es un circuito en dos etapas, entonces simplemente se conectaría acá, el capacitor de acoplamiento vendría acá, se vuelve un cortocircuito, entonces voy a unir. Y en este caso solamente tendría que corregir lo siguiente. Esto va a ser R3, esto va a ser R4. Esto sería RP2, GMP, GM2 y voltaje P2. Bien. Para el caso nuestro, vamos a definir también ahora el voltaje Pi1, estaría dado acá. Y el voltaje Pi2 acá. Bien, entonces ese sería mi circuito en AC. Como podemos ver, básicamente se conectan las etapas, es idéntico. Ahora bien, aquí puede haber un error generalmente de concepción. Muchas veces podríamos decir, entonces, podría analizar completamente por separado estos dos circuitos y acá también podría hallar simplemente este circuito, haciendo una separación acá, ¿no? Y podría analizar este otro circuito, ¿ya? Eh, Acá tenemos la fuente de entrada, no existe ninguna resistencia, por lo tanto, entonces solamente tendríamos acá mi voltaje de entrada. Y acá tendríamos que sacar el voltaje de salida. Acá sí tendríamos, según el circuito, tampoco tendría una resistencia de carga, ¿ya? Entonces directamente tendríamos la salida acá, más o menos B sub 0, ¿ya? Para que tengamos más claro. Bien, entonces, para hacer el análisis, si vemos bien acá,
en un circuito emisor común, haciendo un resumen, ¿a qué es igual la ganancia de un circuito en emisor común? En un emisor común, básicamente, la ganancia se va a dar por la de voltaje, por la resistencia RCA, o sea, la resistencia del colector en alterna del transistor, ¿no? Sobre la resistencia, en este caso, de emisor, ¿ya? Pero que considera, si es que existiera una resistencia de emisor y una resistencia interna de alterno. Entonces, vamos a hacer acá lo que decimos. Entonces, la ganancia de voltaje para cada etapa debería ser, o en este caso, o sea, en general vamos a poner la ganancia de voltaje en un circuito de configuración emisor común, básicamente va a ser la resistencia RCA, llamamos la resistencia de colector en alterna, todo sobre la resistencia R'E, ¿no? En alterna del emisor, más una resistencia de emisor, ¿ya? Pero esto siempre y cuando la resistencia de emisor participe, ¿ya? Para nuestro caso, al tener este capacitor de desacoplamiento, básicamente estaríamos anulando esta resistencia y por lo tanto esta resistencia no entra en nuestro análisis, ¿no? Por lo tanto, como no hay resistencia del emisor, en este caso, básicamente nuestra ganancia de voltaje simplemente sería la resistencia RCA o RC en alterna sobre R'E. Y si queremos esto expresarlo también en términos más conocidos, sabíamos R'E, que es la resistencia en alterna del emisor, es igual al voltaje de Boltzmann sobre la corriente de trabajo. Si hallo la inversa de esto, obtendría lo que es la ganancia, la admitancia GM1. Entonces podría esto expresarlo simplemente como GM por la resistencia RCA.